Si ya dejaste de tomar agua después de las 6 de la tarde y aún así te sigues levantando 2, 3 veces en la noche, entonces el agua nunca fue el problema. Son las 2 de la madrugada, otra vez. Caminas medio dormida hasta el baño con los ojos cerrados y cuando regresas a la cama pasa algo raro. Ya no puedes volver a dormirte. Te quedas ahí, mirando el techo, sabiendo que en 5 horas suena el despertador y que mañana vas a sentir ese cansancio pesado, ese que no se quita ni con café. Y esta ya es la tercera noche esta semana. Lo que casi nadie te explica es que esto nunca empezó en la noche, inició en la mañana, en lo que comiste en el desayuno, en cómo estuviste sentada toda la tarde, en algo que probablemente ni siquiera relacionas con tu vejiga. Hoy te voy a hablar de 3 vegetales que sí atacan la raíz de esto. No son un remedio milagroso ni una promesa vacía. Cada uno actúa sobre una causa distinta de por qué te levantas de noche. Y el tercero, casi nadie lo menciona, ni siquiera muchos médicos, porque no tiene que ver con la vejiga en absoluto. Tiene que ver con algo que pasa en tus piernas, horas antes de que te acuestes. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué tomar menos agua en la noche casi nunca funciona solo, y qué es lo que realmente hay que corregir primero. Empecemos por algo que quizá no te habían explicado así. Cuando pasas el día sentada, trabajando, viendo la tele o en el carro, la gravedad hace que un poco de líquido se acumule en las piernas. Es normal, le pasa a casi todo el mundo después de los 45. El problema es que en cuanto te acuestas, ese líquido ya no tiene por qué quedarse ahí abajo y empieza a subir. Los riñones reciben de golpe más volumen de sangre del que recibían mientras estaba sentada y hacen justo lo que les toca hacer. Lo filtran y lo mandan a la vejiga. Por eso hay mujeres que casi no beben nada después de la comida y aún así se levantan 2 o 3 veces. Ahí lo que importa no es cuánta agua tomaron, sino dónde estuvo guardada esa agua durante todo el día. Y aquí es donde entra el primer vegetal. El apio tiene algo que casi nadie asocia con la micción nocturna. Es rico en compuestos que ayudan a que el sodio no se quede atrapado en los tejidos. Cuando comes con demasiada sal, y ojo, no hablamos solo de la salera, hablamos de embutidos, quesos, comida procesada, el cuerpo retiene agua para diluir ese exceso de sodio. Esa agua retenida es exactamente la que después, de noche, termina redistribuyéndose hacia la vejiga. El apio, comido crudo en ensalada o en jugo suave por las mañanas, ayuda a que el cuerpo maneje mejor ese sodio, en lugar de acumularlo. Su efecto es lento y silencioso, no un diurético agresivo que te tenga corriendo al baño toda la tarde. Actúa durante el día, para que en la noche no cargues con esa acumulación esperando a moverse. Pero el apio por sí solo no resuelve todo, porque hay otra pieza del problema que casi nadie toca, y es la inflamación baja, silenciosa, que muchas mujeres después de la menopausia empiezan a tener en la vejiga sin darse cuenta. Con los años, y sobre todo con los cambios hormonales de esta etapa, el tejido de la vejiga se vuelve más sensible. No hace falta que tengas mucha orina acumulada para sentir la urgencia. A veces tu vejiga está a la mitad y ya el cuerpo manda la señal como si estuviera llena. Eso también te saca de la cama a las 2 o 3 de la madrugada, aunque hayas tomado poquísima agua. Ahí es donde entran los espárragos. Los espárragos tienen un efecto que va directo a esa inflamación. Contienen compuestos con propiedades antiinflamatorias que ayudan a calmar ese tejido irritado y además favorecen que los riñones trabajen de forma más pareja, sin esos picos repentinos de filtración que provocan la urgencia nocturna. Cocidos al vapor, sin exceso de sal, porque si les agregas sal, estás anulando parte del beneficio, es de los vegetales que más frecuencia aparecen en estudios sobre salud renal y urinaria. Con esto ya tienes 2 piezas: manejo del sodio con el apio, calma de la inflamación con los espárragos. Pero falta la pieza que casi nadie conecta, y es la que de verdad cambia el panorama para muchas mujeres que han probado de todo y nada les funciona del todo. Piensa en esto. ¿Conoces a alguien, quizá tú misma, a quien se le hinchan los tobillos al final del día, a quien se le marca el elástico de la media en la piel? Eso va más allá del simple cansancio de estar de pie. Es una señal de que las venas de las piernas ya no están devolviendo la sangre hacia arriba con la misma fuerza de antes.
Y cuando eso pasa, se queda atrapada más cantidad de líquido de lo normal en las piernas, listo para redistribuirse en cuanto te acuestas. Esta es la parte que ningún video sobre este tema menciona, porque parece que no tiene nada que ver con la vejiga, pero tiene todo que ver. Ahí es donde entra la remolacha. La remolacha contiene nitratos naturales que el cuerpo convierte en óxido nítrico, una sustancia que ayuda a que los vasos sanguíneos, incluidas las venas de las piernas, funcionen mejor. Con una circulación más eficiente, menos líquido se queda atrapado abajo durante el día. Y si menos líquido se queda atrapado abajo, menos líquido hay para redistribuirse en cuanto te acuestas. Por eso hay mujeres que después de unas semanas incorporando remolacha, en jugo, asada o rallada en ensalada, junto con las piernas un poco elevadas al final de la tarde, notan que los tobillos ya no se les marcan tanto, y sin buscarlo directamente, empiezan a dormir más noches completas. Ese es el patrón real. Aquí no hay un solo alimento que resuelva todo. La vejiga, los riñones y la circulación de las piernas están conectados, y si solo atacas uno de los tres, dejas huecos. Pero hay algo más que tienes que revisar, porque puedes hacer todo esto bien y aún así seguir despertándote si no le prestas atención a lo que tomas en las horas antes de dormir. Hay ciertos alimentos y bebidas que actúan como irritantes directos de la vejiga, y muchas mujeres los consumen todos los días sin sospechar que ahí está una buena parte del problema. El café, el té negro y los refrescos de cola tienen cafeína, y la cafeína no solo es un diurético, estimula la vejiga directamente, la vuelve más sensible a la urgencia. El alcohol hace algo parecido por otro camino, interfiere con la hormona que le dice al cuerpo que retenga líquido durante la noche, así que entre más tomes en la cena, más orina vas a producir mientras duermes. Las bebidas carbonatadas tampoco ayudan, porque el gas presiona la vejiga desde adentro, y algunos edulcorantes artificiales resultan irritantes para el tejido vesical en personas sensibles. Lo mismo pasa con los cítricos, naranja, limón y con el tomate, que en algunas mujeres disparan esa sensación de urgencia aunque hayan tomado muy poco líquido. Y si a eso le sumas comida picante o chocolate por la noche, el efecto se multiplica. Y ya viste esto con el apio. El exceso de sal hace que el cuerpo retenga agua que después va a intentar sacar precisamente mientras duermes. No hace falta que elimines todo de tu vida de un día para otro, pero si notas que casi siempre te levantas las noches que cenaste algo picante o que tomaste café después de las 5, ahí tienes una pista más útil que cualquier vegetal. Presta atención a ese patrón durante una semana y vas a saber exactamente qué te está fallando a ti. Así que si vas a empezar, hazlo con orden. Por las mañanas, apio crudo o en jugo suave para ayudar al manejo del sodio durante el día. Espárragos al vapor, un par de veces por semana, para bajar esa inflamación de la vejiga. Remolacha, 3 o 4 veces por semana para mejorar la circulación de las piernas y que haya menos líquido esperando a moverse. Y a partir de la tarde, baja el café, el alcohol, las bebidas con gas y las comidas muy condimentadas o ácidas para no darle a tu vejiga motivos extra para despertarte. Esto no se arregla de un día para otro, pero es de las pocas formas de llegar a la causa real y tratar el síntoma, no solo aguantarlo cada noche a las 2 de la madrugada. Ahora que conoces estos 3 vegetales para dormir mejor y reducir las visitas al baño, es fundamental que tus riñones estén en su mejor estado. Por eso te invito a ver nuestro video sobre cómo cuidar la micción nocturna es solo la mitad de la batalla. ¿Sabías que tus riñones envían señales claras cuando necesitan una limpieza urgente? He preparado un video donde te revelo un remedio sencillo para limpiar los riñones naturalmente en solo 7 días. No esperes a sentir molestias. Haz clic aquí y nos vemos allá para seguir cuidándonos naturalmente.